El espejo del cuarto del hotel reflejaba a una mujer que apenas reconocía. 32 años, vestido de novia que me costó 15,000 pesos mexicanos, dinero que junté trabajando como enfermera en turnos dobles en el Hospital General de Guadalajara por 8 meses. Cada cuenta pagada con mis propias manos, cada detalle elegido por mí misma. Esperanza, te ves hermosa. Mi madrina de boda, Socorro, acomodó el velo por tercera vez. Tu papá va a llorar cuando te vea bajando las escaleras. Me reí, pero el sonido salió forzado. Papá estaría ahí, por supuesto. Siempre estuvo. El problema nunca fue él. El celular vibró sobre el tocador. Un mensaje de mamá: ya llegué. ¿Dónde estás? 3 palabras secas. Ningún mi hija, ningún qué día tan especial. Típico de ella en los últimos 15 años, desde que mi hermano Diego nació y yo me volví invisible en casa. Bajamos. Socorro me ofreció el brazo. Respiré profundo, sintiendo el olor a madera encerada de la parroquia subiendo por las escaleras. 200 invitados me esperaban ahí abajo. Miguel, mi novio desde hace 4 años, estaba nervioso desde ayer. Sus manos sudaban cuando tomó las mías durante el ensayo. ¿Estás segura de que tu mamá se va a portar bien?, me preguntó anoche, mientras caminábamos por el malecón de Puerto Vallarta. Se va a quedar callada, respondí, tratando de convencerme. Es mi día. No lo va a arruinar. Qué ingenua fui. Las puertas de la parroquia se abrieron. La marcha nupcial comenzó. Papá me esperaba al final del pasillo, los ojos ya húmedos. Mis invitados se pusieron de pie, compañeros del hospital, amigos de la universidad, tíos que me apoyaron cuando salí de casa a los 18. Mamá estaba en la tercera fila, usando un vestido beige que parecía haber sido elegido para camuflarse. A su lado, Diego, ahora de 17 años, revisaba su celular sin siquiera mirarme. Caminé despacio, saboreando cada paso. Por primera vez en la vida, yo era el centro de atención de mi propia familia. Por primera vez, mamá tendría que verme. Miguel sonrió cuando me acerqué al altar. El padre abrió el libro de oraciones. Todo perfecto, como lo había soñado. Hasta el momento de los votos. Esperanza, Miguel comenzó, la voz temblorosa pero firme. Tú me enseñaste que el amor no se trata solo de encontrar a alguien que te acepte. Se trata de encontrar a alguien que te vea. Fue cuando lo escuché. Un susurro demasiado alto, viniendo de la tercera fila. ¡Qué teatro tan ridículo! El padre Martínez se detuvo a mitad de la lectura. Todos los ojos se dirigieron hacia la tercera fila, donde mamá tenía una sonrisa forzada pegada en los labios como si no hubiera pasado nada. Miguel apretó mis manos. «¿Estás bien?», susurró. Asentí, pero por dentro algo se quebró. Otra vez. Como cuando cumplí 15 años y ella olvidó encargar el pastel. Como cuando me gradué de la universidad y llegó 2 horas tarde porque Diego tenía un partido de fútbol. Continuemos, murmuré al padre. Pero mamá no había terminado. Cuando Miguel dijo, prometo amarte en la salud y en la enfermedad, ella soltó una risita. Cuando prometió respetarme en la riqueza y en la pobreza, mamá murmuró algo sobre pobres ilusiones. La sangre me hervía bajo el vestido de satín. 15 años aguantando. 15 años siendo invisible. Y ahora, en mi propio matrimonio, seguía siendo su juguete para torturar. Los anillos, pidió el padre. Diego se levantó para entregar los anillos. Era el padrino de arras, el único papel que mamá había insistido que le diera. Caminó hacia nosotros arrastrando los pies, como si le hubieran pedido que limpiara el baño. Esperanza, el padre me miró. ¿Aceptas a Miguel como tu esposo? Sí, acepto. Miguel, ¿aceptas a Esperanza como tu esposa? Sí, acepto. Por el poder que me confiere. Ya basta de esta pendejada. El grito de mamá resonó por toda la parroquia como una bofetada. 200 personas se giraron hacia ella, la boca abierta. El padre Martínez dejó caer el libro. Mamá se puso de pie, temblando de furia. Esto es un circo. Una farsa. Preferiría que te murieras antes que ver este ridículo espectáculo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón romperse en pedacitos. Miguel soltó mis manos. Papá se acercó corriendo desde la primera fila. Carmen,
por favor. Papá trató de tomarla del brazo. No me toques. Esta mocosa siempre ha sido un problema. Siempre buscando atención. Y ahora esto. Las lágrimas corrían por mis mejillas, manchando el maquillaje que me había tomado 3 horas aplicar. Todos me miraban. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Tal vez fueron los 15,000 pesos que gasté en este vestido. Tal vez fueron los 8 meses de turnos dobles. Tal vez fueron los 32 años aguantando su veneno. Me sequé las lágrimas y la miré directamente a los ojos. ¿Sabes qué, mamá? Mi voz salió clara y fuerte. Tienes razón. Esto es un circo. Y tú has sido la payasa principal durante años. Murmullo nervioso entre los invitados. Mamá me miró con sorpresa. Nunca le había respondido así. Pero ya que quieres hacer un espectáculo, continué, ¿por qué no les contamos a todos por qué realmente me odias? La cara de mamá palideció. Esperanza, no, susurró papá. No, papá. Ya es hora. ¿De qué estás hablando? Mamá intentó sonar segura, pero su voz tembló. Me quité el velo y lo dejé caer al suelo. El vestido de 15,000 pesos ya no me importaba. Nada me importaba excepto la verdad que había guardado durante 15 años. Cuéntale sobre el 15 de marzo del 2009, mamá. Su cara se puso del color de la cera. Diego la miró confundido desde la tercera fila. Los invitados susurraban entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Esperanza, por favor, papá se acercó. No es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento, papá? Después de que me muera, como ella prefiere. Miguel me tomó del brazo. Mi amor, cálmate. No. Me zafé. 15 años callándome. 15 años fingiendo que no sé por qué me trata como basura. Mamá trataba de salir de la fila, pero la gente bloqueaba su camino. Estaba atrapada, igual que yo había estado atrapada en su odio toda mi vida adulta. El 15 de marzo del 2009, repetí más fuerte, para que todos escucharan, yo tenía 17 años. Llegué temprano de la escuela porque se cancelaron las clases por un apagón. Los murmullos se silenciaron. 200 personas esperaban. Encontré a mi mamá en la sala con el vecino, don Roberto, el esposo de doña Lupita, nuestros vecinos de al lado desde que yo tenía 5 años. Mamá se tambaleó y tuvo que sujetarse del respaldo de la banca. Los encontré en el sillón café que papá acababa de pagar en 18 meses sin intereses. Mamá tenía la blusa desabotonada y don Roberto. «Cállate», mamá gritó. «Cállate o te juro que...» «¿O qué?» La miré sin pestañear. «¿Vas a preferir que me muera?» «Ya lo dijiste». Papá tenía la cara descompuesta. Miraba a mamá como si la viera por primera vez. «Carmen, es cierto». Ella no respondió. No podía. Cuando me vio, continué. Mamá me amenazó. Me dijo que si alguna vez le contaba a alguien, se encargaría de hacerme la vida imposible. Y cumplió su palabra. Las piezas del rompecabezas encajaban en la mente de papá. Sus ojos se llenaron de comprensión y dolor. Por eso dejaste de quererme, ¿verdad, mamá? Porque yo sabía la verdad. Porque cada vez que me veías recordabas tu culpa. Diego se había puesto pálido. Por primera vez en años me miraba realmente, sin el celular en las manos. Y cuando nació Diego 8 meses después, mi voz se quebró. Cuando llegó tu hijo perfecto que no sabía nada de nada, fue más fácil fingir que yo no existía. Un sollozo se me escapó, pero no paré. Me convertí en tu recordatorio viviente, ¿verdad? En tu conciencia culpable con cara de hija. Mamá finalmente encontró su voz, pero salió como un graznido. Tú no sabes nada de lo que pasó entre tu padre y yo en esos años. ¿Qué tiene que ver papá con que te acostaras con don Roberto? El grito resonó por toda la parroquia. Alguien se persignó. Doña María, mi vecina de la infancia, tenía la boca abierta. Papá se sentó pesadamente en la primera banca, como si las piernas no lo sostuvieran. Carmen. La voz de papá sonó rota. Dime que no es verdad. Mamá lo miró, luego me miró a mí,
luego a los 200 pares de ojos que la juzgaban. Por primera vez en 15 años, ella era la que estaba contra la pared. Roberto y yo. Comenzó, pero la voz se le quebró. Roberto. Papá se puso de pie lentamente. ¿Roberto Hernández? ¿Mi compadre Roberto? El silencio en la parroquia era ensordecedor. Hasta el padre Martínez había palidecido. Era una época difícil, Joaquín. Mamá trató de explicarse. Tú trabajabas todo el día en la fábrica, llegabas cansado, no me hacías caso. ¿Entonces te acostaste con mi mejor amigo? Diego se levantó de la banca. ¿De qué están hablando? No entiendo nada. Miré a mi hermano menor. 17 años viviendo en una burbuja, siendo el príncipe de la casa mientras yo era la villana. Tu mamá me odió durante 15 años porque supe su secreto, Diego. Y tú creciste creyendo que yo era el problema. Miguel se acercó y me puso la mano en el hombro. Esperanza, ya dijiste lo que tenías que decir. Vámonos. Pero no podía parar. 15 años de veneno tenían que salir. ¿Sabes cuántas veces traté de acercarme a ti, Diego? ¿Cuántas veces traté de ser tu hermana mayor? Pero cada vez que lo hacía, mamá encontraba la manera de arruinarlo. Diego me miró con los ojos llorosos. Esperanza, yo pensé que no me querías. ¿Cómo iba a no quererte? Eras mi hermanito. Pero cada vez que jugábamos, mamá inventaba que tenías tarea. Cada vez que te ayudaba con algo, ella decía que lo estaba haciendo mal. Mamá trataba de caminar hacia la salida, pero papá la detuvo. No, no te vas hasta que expliques todo. Joaquín, por favor, aquí no. Aquí sí. Su voz retumbó por la parroquia. Aquí donde humillaste a nuestra hija. Aquí donde le gritaste que preferiría que estuviera muerta. Los invitados susurraban entre ellos. Algunos ya se habían levantado para irse, pero la mayoría se quedaba, hipnotizada por el drama. Socorro, mi madrina, se acercó. Esperanza, mi niña, ¿estás segura de que quieres hacer esto aquí? La miré. Socorro había sido como una segunda madre para mí todos estos años. Ella sí vio mi graduación completa. Ella sí recordó todos mis cumpleaños. Tía, ya no puedo más. No puedo seguir fingiendo que somos una familia feliz. Papá se había acercado a mamá y la tenía tomada del brazo. Cuéntame todo, Carmen, todo. Fueron solo unos meses, murmuró ella. Roberto estaba pasando por problemas con Lupita. Yo me sentía sola. Unos meses. La voz de papá subió de tono. Unos meses. Desde diciembre hasta que Esperanza nos descubrió. 3 meses. Papá hizo la cuenta rápido. 3 meses acostándote con mi compadre mientras yo trabajaba para mantenerlos. Diego se dejó caer en la banca. No puedo creer esto. Y cuando esta niña los descubrió, papá me señaló, en lugar de pedirle perdón, en lugar de agradecerle que no dijera nada, la castigaste durante 15 años. Mamá no respondió. No tenía que responder. Por eso odiabas que fuera a la universidad. Por eso odiabas que fuera enfermera. Por eso odiabas que tuviera novio. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Porque cada logro mío era una prueba de que había sobrevivido a pesar de ti. Y el dinero, dije, la revelación llegando como un rayo. El dinero que desapareció de mi cuenta de ahorro cuando tenía 19 años. Papá me miró confundido. ¿Cuál dinero? Los 8,000 pesos que había ahorrado trabajando los fines de semana en la farmacia de don Esteban. Un día estaban ahí, al siguiente habían desaparecido. Mamá evitó mi mirada. Me dijiste que había sido un error del banco, que los cheques se habían perdido. Mentira, ¿verdad? Necesitaba ese dinero, murmuró ella. ¿Para qué? Papá se acercó más. Roberto me estaba chantajeando. Decía que si no le daba dinero, te iba a contar todo. El padre Martínez se acercó tímidamente. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado. No, dije firmemente. Nada más en privado. Nada más secretos. Miguel me tomó de la mano. Esperanza,
mi amor, ya demostraste tu punto. Mi punto. Lo miré incrédula. Miguel, ¿entiendes lo que está pasando aquí? Durante 4 años que llevamos juntos, ¿cuántas veces me preguntaste por qué mi mamá me trataba tan mal? Miguel bajó la mirada. Pensé que era, ya sabes, conflictos normales entre madre e hija. ¿Conflictos normales? ¿Era normal que no viniera a ninguna de mis graduaciones? ¿Era normal que olvidara invitarme a las posadas familiares? ¿Era normal que cuando me enfermé de neumonía el año pasado, no viniera ni una sola vez al hospital? Socorro se acercó y me abrazó. Mi niña, todos sabíamos que algo no estaba bien, pero nunca imaginamos esto. Claro que no imaginaban, porque ella es muy inteligente. Miré a mamá con una mezcla de dolor y admiración amarga. 15 años manteniendo la fachada perfecta. La madre devota, la esposa fiel, la mujer respetable del barrio. Diego se puso de pie tambaleándose. Esperanza, yo nunca supe. Lo sé, Diego. No es tu culpa. Mi hermano menor tenía lágrimas en los ojos. Tú solo fuiste un niño que necesitaba amor. Y ella te dio todo el amor que me quitó a mí. Pero yo pensaba que tú no me querías estar conmigo, sollozó. Cada vez que trataba, ella encontraba la manera de separarnos. ¿Recuerdas cuando querías que te enseñara a andar en bicicleta? Diego asintió. Mamá dijo que yo era muy impaciente, que mejor le pidiera a papá. Cuando querías que te ayudara con las matemáticas, decía que yo te confundía. Cuando me invitabas a jugar videojuegos, inventaba que tenía que estudiar. Yo pensé que era porque ya eras grande y no querías perder el tiempo conmigo. Quería todo el tiempo del mundo contigo. Pero cada vez que lo intentaba, ella me hacía sentir como si fuera una molestia. Papá se había sentado otra vez, con la cabeza entre las manos. Carmen, ¿cómo pudiste? Tenía miedo, ella susurró. Tenía miedo de que Esperanza hablara. Tenía miedo de perderte. ¿Entonces decidiste destruir a tu propia hija? El silencio que siguió fue interrumpido por una voz desde atrás de la parroquia. Carmen Jiménez. Todos nos giramos. Una mujer mayor, con el cabello gris y vestida de negro, caminaba por el pasillo central. Doña Lupita, la esposa de don Roberto. Doña Lupita caminó lentamente por el pasillo, con la dignidad de quien ha cargado un secreto durante 15 años. Sus zapatos negros resonaban contra el mármol de la parroquia como un martillo sobre un clavo. Doña Lupita, papá se puso de pie, la cara descompuesta. ¿Usted sabía? La mujer mayor se detuvo frente a nosotros. Su mirada fue directamente hacia mamá, que había palidecido hasta verse casi verde. Por supuesto que sabía, Joaquín. Su voz sonaba cansada pero firme. Una esposa siempre sabe. Miguel me apretó la mano. Los invitados estaban petrificados, como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. Lupita, no tenías que venir, mamá murmuró. Claro que tenía que venir. Doña Lupita la miró con desprecio. Después de escuchar cómo le gritas a esta niña que preferiría que estuviera muerta, después de 15 años viéndola sufrir por tu culpa. Diego se acercó tambaleando. ¿Usted también sabía? Todo este tiempo. Roberto llegaba a casa oliendo a perfume barato. Doña Lupita miró a mamá. Llegaba con mordidas en el cuello que él pensaba que yo no veía. Contestaba el teléfono a escondidas. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó papá. Porque era un cobarde y yo una tonta. Pensé que se le pasaría. Pensé que era solo una aventura sin importancia. Socorro se acercó y ofreció su brazo a doña Lupita. Señora, ¿quiere sentarse? No, mija. He estado sentada 15 años. Ya es hora de hablar de pie. Mamá trataba de caminar hacia la salida otra vez, pero esta vez fue Diego quien la detuvo. No, mamá. No te vas. Quiero escuchar todo. Doña Lupita continuó, su voz ganando fuerza. Lo que no sabía era que Roberto te estaba chantajeando, Carmen. Me enteré cuando encontré los recibos de los depósitos que le hacías. ¿Depósitos? Papá la miró confundido. Cada mes, durante 2 años,
Carmen le depositaba 2.000 pesos a Roberto para que no te contara sobre la FAIR. El mundo se tambaleó debajo de mis pies. ¿2 años? Le pagaste durante 2 años. Era el dinero de la colegiatura de Diego, mamá susurró. Por eso tuvimos que meterlo en la escuela pública en lugar del colegio Cervantes. Diego se quedó boquiabierto. ¿Me cambiaste de escuela por eso? Y por eso nunca pudimos arreglar el techo de la cocina, papá conectó las piezas. Por eso siempre decías que no teníamos dinero para nada. 24.000 pesos al año, calculé mentalmente. Durante 2 años. 48.000 pesos que le pagaste a tu amante para que no le contara a papá. No era mi amante, mamá protestó débilmente. Ah, no. Doña Lupita se rió amargamente. ¿Entonces qué era? ¿Tu instructor de yoga privado? Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. La tensión era tan espesa que cualquier cosa parecía divertida. Y mientras tanto, continué, la rabia creciendo dentro de mí como una tormenta. Yo trabajaba dobles en la farmacia para pagar mis libros de la preparatoria. Comía frijoles todos los días para ahorrar dinero. Me puse el mismo vestido en todas las graduaciones porque no teníamos dinero para ropa nueva. Esperanza. No. No esperanza nada. Mientras tú le pagabas a tu amante, yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar antes de la escuela. Miguel me abrazó por la espalda. Mi amor, ya basta. Ya todos saben la verdad. Ya basta. Me zafé de sus brazos. Miguel, ¿tú entiendes lo que esto significa? Esto significa, mi voz se quebró pero continué, que cada peso que me faltó para mis estudios, cada libro que no pude comprar, cada oportunidad que perdí porque no había dinero, era mentira. Miguel me miró sin entender completamente. Después de 4 años juntos, recién estaba viendo realmente quién era mi familia. Mi amor, pero ya terminó. Ya saliste adelante. Te convertiste en enfermera, tienes tu trabajo. Ya terminó. Lo miré incrédula. Miguel, ¿sabes por qué tuve que esperar hasta los 32 años para casarme? Él se quedó callado. Porque nunca pude ahorrar lo suficiente. Porque cada vez que juntaba dinero, aparecía una emergencia familiar. El medicamento de mamá. Los útiles de Diego. La reparación del carro. Papá me miró con los ojos llenos de lágrimas. Esperanza, yo no sabía. Claro que no sabías, papá, porque ella era muy lista. Cada vez que yo tenía un poco de dinero ahorrado, inventaba una necesidad urgente. El año pasado recordé en voz alta, cuando junté 5.000 pesos para el enganche de mi carro usado, ¿recuerdas qué pasó, mamá? Ella no respondió. Diego, necesitaba una computadora nueva para la escuela. 5.000 pesos exactos. ¡Qué casualidad! Diego se puso pálido. Esperanza, yo no sabía que era tu dinero. Lo sé, hermanito. Tú nunca supiste de dónde venía el dinero. Solo sabías que mamá siempre encontraba la manera de darte lo que necesitabas. Doña Lupita se acercó más. Y mientras tanto, Roberto me gastaba nuestros ahorros en regalos para ella. Perfumes, aretes, cenas en restaurantes caros. Regalos. Papá se volteó hacia mamá. ¿Los aretes de oro que dijiste que te había regalado tu hermana? Mamá bajó la mirada. ¿La pulsera que supuestamente ganaste en una rifa de la iglesia? Silencio. ¿El perfume Chanel que decías que habías comprado en oferta? Socorro me susurró al oído. Mi niña, creo que ya es suficiente. Pero algo dentro de mí había roto por completo. 15 años de humillación, de sentirme loca, de pensar que algo estaba mal conmigo. No, tía, no es suficiente. Me dirigí a toda la parroquia. ¿Quieren saber por qué realmente estamos aquí un martes por la mañana en lugar del sábado como planeamos originalmente? Miguel me miró alarmado. Esperanza, no. Porque mamá llamó al padre Martínez el viernes y le dijo que había una emergencia familiar que impedía que la boda fuera el sábado. El padre Martínez bajó la cabeza. ¿Cuál emergencia, padre? Le dijo cuál era la emergencia que requería cambiar mi boda de sábado a martes.
Dijo que tu abuela materna estaba muy enferma y que la familia tenía que viajar el sábado. Mi abuela materna murió hace 8 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tráfico de la avenida Vallarta desde afuera. ¿Sabes cuál era la verdadera emergencia, padre? Miré directamente a mamá. Que doña Esperanza Morales, la mamá de su comadre Rocío, cumplía 80 años el sábado y había una fiesta en el salón de eventos Los Arcos. Diego se dejó caer en la banca. No puede ser. Una fiesta donde ella iba a ser la madrina de honor. Donde iba a usar el vestido azul que se compró con el dinero que le quité a Roberto el mes pasado. Todos los ojos se volvieron hacia mamá, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Prefirió ir a una fiesta que al matrimonio de su propia hija. Es verdad, Carmen. Papá se acercó a ella con los puños cerrados. ¿Es verdad que mentiste a un sacerdote para cambiar el matrimonio de nuestra hija por una fiesta? Mamá se tambaleó y tuvo que sujetarse del respaldo de la banca. Por primera vez en 15 años, no tenía una mentira preparada. La fiesta de Doña Esperanza era importante para el negocio, murmuró. Iban a estar muchas señoras influyentes del barrio. ¿El negocio? Miguel la miró confundido. ¿Cuál negocio? Socorro se acercó a mí. Mi niña, ¿de qué negocio habla tu mamá? Una risa amarga se me escapó. ¿No les ha contado? Mamá vende productos de belleza de Yambal. Se cree empresaria. Es un negocio legítimo. Mamá se defendió. Un negocio que mantienes con el dinero de Roberto. Doña Lupita la interrumpió. Porque mi Roberto, el muy idiota, todavía te da dinero. Papá se volteó hacia Doña Lupita como si lo hubiera golpeado. Todavía. Cada mes, Joaquín. Cada mes tu esposa y mi esposo se ven en el café de la esquina de Reforma y Madero. Él le da dinero, ella le da compañía. Eso no es verdad, mamá gritó. No. Doña Lupita sacó su celular del bolso. ¿Quieres que les enseñe las fotos que tomé la semana pasada? El mundo se detuvo. Los invitados contenían la respiración. Fotos. Diego se puso de pie lentamente. Tu mamá y mi marido, muy acarameladitos en el Café Luna, el martes pasado. Exactamente una semana antes de tu boda, Esperanza. Miguel me soltó la mano. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije con una calma que no sentía, es que mi mamá no solo me robó mi adolescencia, mi dinero y mi relación contigo, Diego. También me robó mi boda. ¿Cómo que te robó tu boda? Porque mientras yo estaba en el hospital trabajando turnos dobles para pagar este vestido, ella estaba planeando cómo arruinarla. Me dirigí a mamá directamente. ¿Verdad? Mamá no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier confesión. El viernes, cuando cambiaste la fecha, no fue por impulso. Lo habías planeado desde hace semanas. Esperanza, ya basta. Papá trató de intervenir. No, papá. Necesitas escuchar esto. Me acerqué más a mamá. Cuéntales sobre la conversación que tuviste con Roberto el martes en el Café Luna. Cuéntales qué planearon. No sé de qué hablas. Mientes. Doña Lupita gritó. Le dijiste que si arruinabas la boda de tu hija, él podría divorciarse de mí sin quedar como el malo. La bomba había estallado. Diego se quedó boquiabierto. Miguel retrocedió un paso. Papá se sentó pesadamente, como si las piernas no lo sostuvieran más. Roberto quiere el divorcio, doña Lupita continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero necesitaba una excusa para que sus hijos no lo odiaran. Y tú le diste la idea perfecta, arruinar públicamente a tu propia hija para que cuando él me deje por ti, parezca que es porque yo soy una mujer amargada que arruina bodas. Eso no. Mamá tartamudeó. Por eso gritaste que preferiría que estuviera muerta. Para que todos creyeran que eres una madre que ha sufrido mucho con una hija problemática. Para justificar por qué Roberto te va a defender públicamente cuando deje a su esposa. El plan era tan retorcido, tan calculadamente cruel, que incluso yo me quedé sin palabras. Dios mío, Miguel se alejó de mí, mirándome como si fuera contagiosa. ¿Tu familia planeó arruinar nuestra boda?
Mi familia no, grité. Ella, solo ella. Pero Miguel ya estaba retrocediendo, sacudiendo la cabeza. No puedo con esto, Esperanza. Es demasiado drama. ¿Drama? Lo miré incrédula. Miguel, acabamos de descubrir que mi madre conspiró para destruir nuestro matrimonio y tú lo llamas drama. Es que, mira alrededor. Señaló a los invitados, algunos ya saliendo de la parroquia, otros grabando con sus celulares. Esto es un circo. Exactamente lo que ella dijo. Socorro se acercó a Miguel. Mijito, esta niña acaba de pasar por algo horrible. Señora Socorro, con todo respeto, pero yo no me casé para meterme en telenovelas familiares. El golpe fue peor que todos los desaires de mamá juntos. 4 años de relación, y a la primera crisis real, Miguel salía corriendo. Estás huyendo, le dije simplemente. No estoy huyendo. Estoy siendo realista. Se aflojó la corbata. No puedo casarme con alguien cuya familia está tan rota. Diego se paró frente a Miguel. Oye, no le hables así a mi hermana. ¿Ahora sí es tu hermana? Miguel lo miró con desprecio. Hace 5 minutos ni sabías que existía. Miguel, gritó papá, poniéndose de pie. Esa no es manera de hablarle a mis hijos. Sus hijos, don Joaquín, pero miren cómo resultó la familia. El desprecio en su voz me cortó más profundo que cualquier grito de mamá, porque mamá nunca había fingido amarme. Miguel sí. 4 años, murmuré. 4 años fingiendo que me amabas. No fingía nada. Pero esto. Señaló hacia mamá y doña Lupita, esto es demasiado para cualquier persona normal. Persona normal, repetí. Claro. Porque yo soy anormal por haber sido víctima de abuso psicológico durante 15 años. Ahí está. Miguel señaló hacia mí. Esa mentalidad de víctima. Siempre dramatizando todo. Socorro se interpuso entre nosotros. Miguel, ya basta. Vete si te vas a ir, pero no lastimes más a esta niña. ¿Sabes qué es lo más patético? Le dije a Miguel mientras se quitaba el saco del traje. Que durante 4 años, cada vez que me quejaba de cómo me trataba mi mamá, tú me decías que estaba exagerando. Porque pensé que estabas exagerando. Y ahora que ves que no exageraba nada, que todo era peor de lo que te contaba, tu reacción es huir. Miguel se dirigió hacia la salida. Mi reacción es no meterme en esto. Encuentren a otro protagonista para su drama. Diego le gritó, ¡cobarde! Pero Miguel ya se había ido, dejándome en el altar. Literalmente. Me quité los zapatos de tacón que me habían costado 800 pesos y me senté en los escalones del altar. El vestido de 15,000 pesos se arrugó, pero ya no me importaba nada. Esperanza, papá se sentó a mi lado. Mi niña, lo siento tanto. No es tu culpa, papá. Sí lo es. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haberte protegido. Mamá finalmente había encontrado su voz. Joaquín, yo puedo explicar. No. Papá se levantó como un resorte. Ya no quiero escuchar ni una palabra más de tu boca. Pero necesitas entender las circunstancias. Las circunstancias. Papá se acercó a ella. ¿Cuáles circunstancias justifican torturar a tu propia hija durante 15 años? Doña Lupita se acercó a mí. Mija, ¿tienes dónde quedarte esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque papá me miró con determinación. Tu madre ya no vive en mi casa. ¿Qué? Mamá palideció aún más. Joaquín, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Papá se quitó la argolla del matrimonio y la dejó caer al suelo de mármol. El sonido metálico resonó por toda la parroquia. 21 años de matrimonio, Carmen. 21 años creyendo que tenía una esposa, cuando lo que tenía era una mentirosa. Papá, Diego se acercó tímidamente. ¿Qué va a pasar conmigo? La pregunta partió el corazón. Mi hermanito de 17 años, que 5 minutos antes era el príncipe de la casa,
ahora se daba cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. Tú te quedas conmigo, mijo, papá lo abrazó. Siempre. ¿Y mamá? Papá miró hacia donde mamá estaba parada, sola, abandonada incluso por los pocos invitados que habían decidido quedarse hasta el final. Tu mamá va a tener que encontrar dónde vivir. Preferiblemente con Roberto, ya que tanto lo prefiere. Joaquín, por favor, mamá se acercó suplicante. Podemos hablar esto en casa, como adultos. Como adultos. Papá soltó una risa amarga. Carmen, los adultos no torturan psicológicamente a sus hijos. Los adultos no chantajean. Los adultos no mienten a sacerdotes para arruinar bodas. Socorro se acercó y me ayudó a ponerme de pie. Mi niña, vámonos a mi casa. Necesitas descansar. No, dije, sorprendiéndome a mí misma. Voy a casa. Pero, Miguel. Miguel ya no es mi problema. Me sequé las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. Voy a casa. A mi casa. Papá me miró confundido. Esperanza, la casa donde creciste siempre será tu casa. No me refiero a esa casa, papá. Respiré profundo. Me refiero al departamento que renté hace 3 meses con mis propios ahorros. El que iba a ser mi hogar con Miguel después de la luna de miel. La revelación cayó como otra bomba. ¿Tienes tu propio departamento? Diego me miró con admiración. En la colonia americana. Un monoambiente pequeño, pero es mío. Me dirigí a mamá. Pagado con el dinero que gané trabajando dobles en el hospital. Sin chantajes, sin manipulaciones, sin mentiras. Mamá finalmente se quebró. Esperanza, por favor, perdóname. Perdón. La miré como si hubiera hablado en otro idioma. 15 años de abuso psicológico y quieres que te perdone. Era más complicado de lo que entiendes. Complicado. Socorro se interpuso entre nosotras. Carmen, le robaste la adolescencia a esta niña. Le robaste su autoestima. Le robaste su dinero. ¿Qué parte de eso era complicada? Doña Lupita se acercó a mamá. Y ahora las dos nos quedamos solas, ¿verdad? Porque Roberto me va a dejar por ti, y Joaquín te está dejando por Roberto. Lupita, las cosas no son así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo son? La mujer mayor la miró con desprecio. ¿Roberto te va a mantener? ¿Te va a dar casa? ¿Con qué dinero, si todo lo que tiene lo gasta manteniéndote? Por primera vez, vi miedo real en los ojos de mamá. Terror de quedarse sin nada ni nadie. Esperanza me llamó desesperada. Tú eres mi hija. A pesar de todo, soy tu madre. No. Me dirigí hacia la salida de la parroquia, descalza, arrastrando el vestido de novia. Una madre protege a sus hijos. Una madre los apoya. Una madre no les grita que preferiría que estuvieran muertos. Esperanza, espera. Pero no me detuve. Papá me alcanzó en la puerta. Mi niña, ¿estás segura de que quieres estar sola esta noche? Lo abracé fuerte. Papá, he estado sola 15 años. Una noche más no me va a matar. Pero estaré bien. Por primera vez en mucho tiempo, estaré realmente bien. Mi departamento en la colonia americana nunca me había parecido tan grande. 40 metros cuadrados que se sentían como un palacio después de años viviendo en una casa donde no era bienvenida. Me senté en el pequeño sofá que había comprado usado en Mercado Libre, todavía con el vestido de novia arrugado. El silencio era absoluto. Ni gritos, ni reproches, ni miradas de desprecio. Solo paz. El celular había estado sonando desde que llegué. Llamadas de socorro, de algunas compañeras del hospital que habían estado en la boda, incluso de primos lejanos que probablemente querían chismes frescos. Pero no contesté ninguna. A las 9 de la noche, alguien tocó a la puerta. Por un momento pensé que podría ser Miguel, arrepentido, pidiendo perdón. Pero cuando abrí, era Diego. Hola, dijo tímidamente, con una bolsa de plástico en las manos. Te traje cosas. Cosas. Tu ropa. Papá me mandó. Dijo que no querías volver a casa por ahora.
Lo dejé pasar. El departamento se veía aún más pequeño con su 1,80 m de altura. ¿Cómo está papá?, pregunté mientras él dejaba la bolsa en mi única silla. Furioso. Y triste. Pero más furioso. Diego se sentó en el suelo, recargándose contra la pared. Mamá se fue hace 2 horas. ¿A dónde? No sé. Empacó 2 maletas y se fue. Ni siquiera dijo adiós. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera se escuchaba el tráfico de la avenida Chapultepec, el sonido normal de una ciudad que seguía funcionando a pesar de que mi mundo había explotado. Esperanza, Diego finalmente habló. ¿Me odias? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué te odiaría? ¿Por qué? Porque yo tuve todo lo que tú no pudiste tener. Porque mamá me quería y a ti no. Porque nunca me di cuenta. Lo miré realmente por primera vez en años. Mi hermanito, que ya no era tan chiquito. 17 años, casi un adulto, con los ojos tristes de alguien que acababa de descubrir que su infancia había sido construida sobre mentiras. Diego, tú tenías 8 años cuando esto empezó. Eras un niño. Pero después crecí. Debí haberme dado cuenta. ¿De qué te ibas a dar cuenta? Mamá era muy inteligente. Se aseguraba de que pareciera natural. Como cuando decía que tenías que trabajar en lugar de ir al cine con nosotros. O cuando decía que estabas muy ocupado para que te ayudara con la tarea. O cuando... Diego se detuvo, como recordando algo. ¿Qué? Cuando cumpliste 30, el año pasado. Papá quería hacerte una fiesta, ¿recuerdas? Asentí. Lo recordaba dolorosamente. Mamá dijo que tú habías dicho que no querías fiesta. Que preferías que el dinero se usara para mis libros de la preparatoria. Nunca dije eso. Lo sé. Ahora lo sé. Diego se pasó las manos por el cabello. Papá compró un pastel pequeño y me dijo que era porque tú querías algo sencillo. Yo le creí. ¿Saben qué es lo más triste? Me quité finalmente el vestido de novia y me puse una camiseta y shorts. Que nunca quise que fuera entre tú y yo. Siempre quise ser tu hermana mayor. ¿En serio? En serio. Cuando naciste, yo tenía 15 años. Era suficientemente grande para ayudar a cuidarte. Quería enseñarte cosas, jugar contigo, llevarte a lugares. ¿Por qué no lo hiciste? Lo intenté, pero cada vez que lo hacía, mamá encontraba una razón para separarnos. Me senté en el suelo junto a él. ¿Te acuerdas de la vez que te llevé al parque cuando tenías como 6 años? Más o menos. Mamá llegó gritando que te habías perdido, que ella no sabía dónde estabas, que yo era una irresponsable. Me castigó una semana sin salir. Pero le habían dicho que íbamos al parque. Por supuesto que le habían dicho. Papá lo sabía, Socorro lo sabía. Pero mamá necesitaba una excusa para asegurarse de que yo no te volviera a llevar a ningún lado. Diego se quedó callado, procesando años de manipulaciones que finalmente tenían sentido. Esperanza, ¿me dejas ser tu hermano ahora? Me desperté en el sofá, con el cuello adolorido y una manta que no recordaba haberme puesto encima. Diego estaba en el suelo, usando una almohada de mi cama, durmiendo como un bebé. La luz del sol entraba por la única ventana del departamento. Mi celular marcaba las 9:30 de la mañana. Un miércoles normal para el resto del mundo. El primer día de mi nueva vida para mí. Diego se despertó cuando puse a calentar agua para el café. Buenos días, murmuró, incorporándose. Buenos días, hermanito. La palabra salió natural por primera vez en años. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo. Era verdad. A pesar del sofá incómodo, había dormido sin pesadillas, sin ansiedad, sin el nudo en el estómago que me acompañaba cada noche en casa de mamá y papá. Esperanza, Diego se sentó en la única silla. Tengo que contarte algo. Su tono me alertó. ¿Qué pasó? Anoche, después de que mamá se fue, papá y yo estuvimos hablando. Me contó cosas que yo no sabía. Serví 2 tazas de café instantáneo. ¿Qué cosas? ¿Te acuerdas cuando tenía 12 años y me dio hepatitis? Claro.
Estuviste hospitalizado 2 semanas. Papá me dijo que tú venías al hospital todos los días después del trabajo, que te quedabas hasta la madrugada para que yo no estuviera solo cuando él tenía que irse. Tomé un sorbo de café. Eras mi hermanito. Claro que iba a estar contigo. Pero mamá me decía que no podías venir porque tenías que trabajar, que era muy peligroso para ti estar cerca de alguien con hepatitis. Diego, soy enfermera. Sabía perfectamente que no era peligroso. Papá también me dijo que fuiste tú quien pagó parte de los medicamentos. Los más caros, los que el seguro no cubría. Me quedé callada. No sabía que papá lo había notado. Mamá me decía que un tío de Estados Unidos había mandado dinero para mis medicinas. No tenemos ningún tío en Estados Unidos. Lo sé. Ahora lo sé. Diego se acercó y me abrazó. Esperanza, tú me salvaste la vida y yo ni siquiera lo sabía. El abrazo se sintió como agua en el desierto. 15 años esperando que mi hermano me viera realmente. Diego, no era tu culpa no saberlo. Pero es mi culpa no haber preguntado. Es mi culpa haber sido tan cómodo viviendo en la burbuja que mamá me creó. Sonó mi celular. Era Socorro. Aló. Mi niña, ¿cómo amaneciste? Bien, tía. Diego se quedó conmigo. Diego, ¿cómo está el muchacho? Procesando. Pero bien. Esperanza, tengo noticias. Su tono me puso alerta otra vez. ¿Qué noticias? Tu mamá está en casa de Roberto. Doña Lupita me llamó hace una hora. Dice que Roberto echó a Carmen de su casa a las 5 de la mañana. La echó. Por lo visto, Lupita le puso un ultimátum, o se divorciaba de ella inmediatamente para quedarse con Carmen, o se acababa todo. Roberto no esperaba que lo confrontara tan directamente. Diego me miró curioso. Le puse el altavoz. ¿Y qué decidió Roberto? Pregunté. Que no está listo para divorciarse. Que tiene miedo de perder a sus hijos, de lo que va a decir la gente, de no tener dinero para mantener a 2 mujeres. Entonces Carmen se quedó sin Roberto y sin Joaquín, Diego murmuró. Exactamente. Lupita dice que Carmen está en el parque de la colonia desde las 5 de la mañana, sentada en una banca, con sus 2 maletas. La imagen me partió el corazón, a pesar de todo. Y papá lo sabe. Tu papá dice que Carmen hizo su cama, que ahora se acueste en ella. Diego se puso de pie. Esperanza, es nuestra mamá. No podemos dejarla en la calle. Diego. Sé que te hizo cosas horribles. Sé que no lo merezco después de años de ser ciego. Pero es tu mamá, terminé la frase. Sí. Encontramos a mamá exactamente donde Socorro había dicho. Sentada en la banca del parque de la colonia Jardines del Country, con sus 2 maletas café a los pies, viendo pasar a los niños que jugaban en los columpios. Se veía pequeña, vulnerable. Por primera vez en mi vida, mamá no se veía como la mujer poderosa que controlaba todo en la casa. Se veía como lo que realmente era, una mujer de 45 años que había destruido su familia por una aventura. Mamá, Diego se acercó primero. Ella levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Diego, mi amor, trató de sonreír. ¿Cómo está tu papá? Dolido. Muy dolido. Mamá me vio entonces. Esperanza. Carmen, le dije, usando su nombre por primera vez en mi vida. Ya no soy tu mamá. La pregunta me golpeó en el estómago. No lo sé. ¿Alguna vez fuiste realmente mi mamá? Se echó a llorar. No lágrimas manipuladoras como las que había usado toda mi vida, sino lágrimas reales, desesperadas. No tengo a dónde ir, susurró. ¿Y Roberto? Roberto dice que necesita tiempo para pensar, que no puede dejar a Lupita ahora porque se vería muy mal. O sea que te usó durante 15 años y ahora que las cosas se pusieron difíciles, te abandonó. No es así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Diego se sentó junto a ella. Mamá, ¿tienes dinero? Unos 3,000 pesos que tenía ahorrados del negocio de Yambal.
3,000 pesos. Me senté del otro lado. ¿Eso es todo lo que tienes después de 15 años de chantajear a Roberto? El dinero que Roberto me daba lo usaba para mantener la casa, para comprarle cosas a Diego. Para mantener la mentira, la corregí. Esperanza, por favor. Por favor, ¿qué? ¿Quieres que sienta lástima por ti? Diego me miró. Esperanza. No, Diego. Ella está aquí por sus propias decisiones. Decidió acostarse con Roberto. Decidió chantajearlo. Decidió torturarme durante 15 años. Decidió arruinar mi boda. Y ahora quiere que me dé lástima porque Roberto resultó ser igual de basura que ella. Mamá sollozó más fuerte. Tienes razón. Todo lo que dices es verdad. Perdón. Tienes razón, repitió, mirándome directamente. Soy una mala persona. Soy una mala madre. Soy una mala esposa. Arruiné todo. No era lo que esperaba escuchar. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Mamá se limpió los ojos con la manga de la blusa arrugada. No sé. No sé cómo arreglar lo que rompí. No puedes, le dije sin rodeos. No puedes arreglar 15 años de abuso psicológico. No puedes devolverme mi adolescencia. No puedes devolverme el dinero que me robaste. No puedes hacer que Miguel regrese. Lo sé. Y tampoco puedes devolverle a papá la confianza que destruiste, ni a Diego la familia estable que creía tener. Lo sé. Diego nos miró a las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no haces nada, Diego, le dije. Ella tiene que decidir qué hacer con lo que queda de su vida. Mamá se incorporó un poco en la banca. Esperanza. ¿Qué? ¿Hay alguna manera, alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? La pregunta pesaba 1000 kilos. No lo sé, respondí honestamente. Pero si realmente quieres saberlo, vas a tener que empezar por perdonarte a ti misma. Y eso va a tomar mucho más que estar sentada en un parque sintiendo lástima por ti. ¿Qué quieres decir? Mamá me miró confundida. Quiero decir que tienes 45 años. Tienes un oficio, aunque sea vender productos de Jambal. Tienes 2 manos y una cabeza que funciona. Puedes conseguir trabajo, puedes rentar un cuarto, puedes empezar de nuevo. Pero no tengo referencias laborales reales, no tengo ahorros, no tengo. No tienes nada porque durante 15 años preferiste vivir del chantaje y la manipulación en lugar de construir una vida real. Diego intervino. Esperanza, ¿no estás siendo muy dura? Diego, ¿tú crees que si yo hubiera estado en la calle a los 17 años, ella hubiera venido a rescatarme? Después de gritarme que prefería que estuviera muerta. Diego se quedó callado porque sabía la respuesta. Pero continué, sorprendiéndome a mí misma, no soy como tú, Carmen. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a dejarte en la calle, aunque probablemente te lo merezcas. Mamá me miró con esperanza por primera vez. Pero mis condiciones no son negociables. ¿Cuáles condiciones? Me puse de pie y caminé frente a la banca, como si estuviera dando una presentación en el hospital. Primera condición, te consigues un trabajo real en menos de una semana. No Jambal, no ventas por catálogo, no esquemas piramidales. Un trabajo con sueldo fijo y prestaciones. Esperanza, a mi edad. ¿A tu edad qué? ¿Eres inválida? ¿No sabes leer? ¿No puedes trabajar en un supermercado, en una oficina, limpiando casas? Es que... Segunda condición, cortas todo contacto con Roberto. Para siempre. Cambias tu número de teléfono, no vas a los lugares donde él va, no le contestas y te busca. Mamá vaciló. Esperanza, Roberto y yo tenemos una historia. ¿Una historia? Me reí amargamente. Carmen, Roberto te acaba de aventar a la calle como si fueras basura después de usarte durante 15 años. ¿Qué historia romántica ves ahí? Pero tal vez con tiempo. Tercera condición, la interrumpí, vas a terapia psicológica. ¿Qué? En el IMSS hay psicólogos gratuitos. Vas a ir una vez por semana mínimo.
Necesitas entender por qué hiciste lo que hiciste, no solo conmigo, sino contigo misma. Diego me miró admirado. Esperanza, ¿de dónde estás sacando todo esto? De años de leer sobre abuso psicológico, tratando de entender que estaba mal conmigo. Resulta que lo que estaba mal no era yo. ¿Y si acepto esas condiciones? Mamá preguntó tímidamente. Si aceptas esas condiciones, puedes quedarte en mi sofá por máximo un mes mientras encuentras dónde vivir. ¿En tu departamento? En mi departamento. Con mis reglas. Pagas tu propia comida, limpias lo que ensucies, y no me diriges la palabra a menos que sea absolutamente necesario. Esperanza. Diego me miró preocupado. Diego, no lo hago por ella. Lo hago por ti, para que no tengas que cargar con la culpa de saber que tu mamá está en la calle. Y lo hago por papá, para que no se sienta presionado a regresarla a la casa. Mamá se quedó callada un largo rato, procesando la oferta. Y después del mes, ya veremos. Si realmente cambias, si realmente te esfuerzas, tal vez podamos construir algún tipo de relación nueva. Pero nunca va a ser como antes, porque antes era tóxico. ¿Y si no cambio? Entonces te vas y cada quien sigue su vida. Pero al menos habrás tenido la oportunidad. Mamá miró sus maletas, luego el parque lleno de niños jugando, luego a Diego, finalmente a mí. Acepto. El primer día con mamá en mi departamento fue el más tenso de mi vida. Ella se instaló en el sofá con sus dos maletas, tratando de ocupar el menor espacio posible, como si quisiera volverse invisible. Diego había regresado a casa con papá, pero pasó por la tarde a ver cómo estábamos. ¿Cómo va?, me preguntó en voz baja mientras mamá fingía ver televisión. Raro, admití. Muy raro. ¿Ya empezó a buscar trabajo? Salió en la mañana con el periódico. Dice que fue a 3 lugares. ¿Y la terapia? Tiene cita el viernes en el IMSS. Diego miró hacia mamá. Se ve diferente. Tenía razón. Mamá se veía pequeña, perdida, como si no supiera qué hacer con sus manos cuando no estaba manipulando a alguien. ¿Esperanza? Me llamó desde el sofá. ¿Qué? ¿Puedo usar tu teléfono? El mío se quedó sin saldo. ¿Para qué? Para llamar a la señora Gutiérrez. Dice que tal vez tiene trabajo para mí limpiando su casa los martes y jueves. La miré sorprendida. ¿La señora Gutiérrez de la farmacia? Sí. Me ofreció trabajo y yo antes lo había rechazado porque pensaba que estaba por debajo de mí. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que cualquier trabajo honesto es mejor que vivir de mentiras. Le di mi teléfono y escuché la conversación. Mamá fue humilde, respetuosa, incluso agradecida cuando la señora Gutiérrez le confirmó que podía empezar el martes. 200 pesos por día, me dijo cuando colgó. 2 días a la semana son 1,600 pesos al mes. Es un comienzo, admití. Esperanza. ¿Ahora qué? ¿Podrías enseñarme a hacer un currículum en la computadora? La pregunta me tomó tan por sorpresa que tardé en responder. ¿Para qué necesitas un currículum si ya tienes trabajo con la señora Gutiérrez? Porque 1,600 pesos no me alcanzan ni para rentar un cuarto. Necesito encontrar algo de tiempo completo. Diego se acercó. Mamá, yo te puedo ayudar con el currículum. En la escuela nos enseñaron. ¿De verdad? Claro. ¿Qué experiencia tienes? Mamá se quedó callada un momento. No mucha. Trabajé en una tienda de ropa antes de casarme con tu papá, pero eso fue hace más de 20 años. ¿Y las ventas de Yambal? ¿Eso cuenta como experiencia real? Claro que sí, Diego se entusiasmó. Ventas, atención al cliente, manejo de inventario. Por primera vez en días, vi algo parecido a esperanza en los ojos de mamá. Esa noche, después de que Diego se fuera, mamá y yo cenamos en silencio. Cada una en su mundo, procesando la nueva realidad. Esperanza, dijo finalmente. ¿Qué? ¿Puedo preguntarte algo? Suspiré. Pregunta. ¿Por qué me estás ayudando? Después de todo lo que te hice. La pregunta que había estado evitando responder,
incluso a mí misma. No lo hago por ti, dije finalmente. Lo hago porque quiero demostrarme que puedo ser mejor persona de lo que tú fuiste conmigo. ¿Y eso te hace sentir bien? No lo sé aún. Es muy pronto para saberlo. Esperanza. ¿Qué ahora? ¿Crees que algún día podrás llamarme mamá otra vez? La miré directamente. Eso depende de ti. Las mamás protegen a sus hijos, no los destrozan. Si logras convertirte en una verdadera mamá, tal vez algún día pueda volver a verte como tal. ¿Y qué tendría que hacer para ser una verdadera mamá? Para empezar, le dije, tendrías que entender el daño que me hiciste. No solo decir, lo siento, sino realmente entender por qué estuvo mal. Y después, tendrías que trabajar cada día para ser diferente. ¿Me darías esa oportunidad? Te la estoy dando ahora. Una semana después, mamá consiguió un segundo trabajo. Medio turno en una oficina de contabilidad, capturando facturas en la computadora. 3.500 pesos al mes más los 1.600 de la casa de la señora Gutiérrez. Total, 5.100 pesos mensuales. No es mucho, me dijo mientras contaba los billetes de su primer pago, pero es mío. Limpio. La vi separar el dinero en sobres, uno para la renta de un cuarto que había visto en la colonia del Fresno, otro para comida, otro para el camión. ¿Y para ti? Le pregunté. ¿Para mí qué? ¿No vas a guardar nada para ti? Para ropa, para gustos personales. No necesito gustos personales ahora. Era extraño verla así. Durante toda mi vida, mamá había sido una mujer que se compraba aretes, perfumes, blusas nuevas con dinero que no era suyo. Ahora contaba centavos como si fuera oro. Esperanza me llamó esa noche, después de llegar de la terapia psicológica. ¿Cómo te fue con la psicóloga? Difícil. Se sentó en la orilla del sofá. Me hizo preguntas que no sabía cómo responder. ¿Cómo qué? Como por qué pensé que estaba bien castigarte por saber un secreto que tú no habías pedido saber. Dejé de lavar los platos y la miré. ¿Y qué le dijiste? Que no sabía. Que nunca lo había pensado desde tu perspectiva. ¿Y ahora que lo piensas desde mi perspectiva? Mamá se quedó callada un largo rato. Me doy cuenta de que tenías 17 años. Eras prácticamente una niña. Y en lugar de protegerte, te convertí en mi enemiga. Era la primera vez que la escuchaba reconocer realmente lo que había hecho. Sí, dije simplemente. La psicóloga me dijo algo que me dejó muy mal. ¿Qué te dijo? Me preguntó qué habría pasado si tú hubieras hablado desde el principio. Si le hubieras contado a tu papá lo que viste. ¿Y qué le respondiste? Que habría sido terrible, que se habría acabado mi matrimonio, que... Pero luego me di cuenta de que mi matrimonio se acabó de todos modos, y que si hubiera enfrentado las consecuencias desde el principio, tú habrías crecido en una familia honesta, aunque fuera rota. Terminé de lavar los platos y me senté en la única silla. ¿Sabes qué es lo que más me dolía, Carmen? ¿Qué? Que me hicieras sentir loca. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo, que era yo la que exageraba, la que era dramática, la que causaba problemas. Lo siento. No me digas que lo sientes. Dime que entiendes por qué estuvo mal. Mamá respiró profundo. Estuvo mal porque te hice cargar con la culpa de mi propio error. Estuvo mal porque eras mi hija y yo debía protegerte, no atacarte. Estuvo mal porque te robé tu adolescencia y tu autoestima. Y porque cuando tuviste la oportunidad de casarte y ser feliz, saboteé hasta eso porque no podía soportar verte triunfar. ¿Por qué no podía soportar verme triunfar? ¿Por qué? Su voz se quebró, porque cada vez que te veía lograr algo, me recordaba que yo no había logrado nada real en mi vida, que todo lo que tenía era basado en mentiras. Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Carmen, dije, usando su nombre otra vez, ¿sabes qué me da más coraje? ¿Qué? Que pudiste haber sido una buena mamá. Veo cómo eres con Diego cuando no estás envenenada por la culpa. Veo cómo trabajas ahora que no tienes a Roberto manteniéndote. Pudiste haber sido así conmigo. Lo sé.
Perdimos 15 años. Perdimos mi adolescencia, mis primeros trabajos, mis primeras relaciones, mis logros. Todo eso nunca lo vamos a recuperar. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer con eso? Mamá se limpió las lágrimas. Voy a asegurarme de que no perdamos los próximos 15 años. 3 semanas después, cuando mamá ya había encontrado un cuarto en renta y se preparaba para mudarse, recibí una llamada que no esperaba. ¿Esperanza? Habla Miguel. Mi exnovio. El hombre que me había abandonado en el altar hace un mes. ¿Qué quieres, Miguel? Quiero hablar contigo. ¿Podemos vernos? No tenemos nada de qué hablar. Por favor. He estado pensando mucho y... ¿Y qué? ¿Ya se te pasó el susto del drama familiar? No es eso. Es que... me di cuenta de que reaccioné mal. Mamá, que estaba doblando su ropa en el sofá, me miró curiosa. Reaccionaste exactamente como eres, Miguel. Me hiciste un favor. Esperanza, por favor. Dame 5 minutos. ¿Para qué? ¿Para qué me digas que ahora sí puedes lidiar con mi familia disfuncional? ¿Para qué me expliques por qué dejaste que enfrentara sola la peor crisis de mi vida? Para pedirte perdón. Tu perdón no me interesa. ¿Y si te digo que quiero que intentemos otra vez? La pregunta me tomó por sorpresa. Hace un mes, habría hecho cualquier cosa por escuchar esas palabras. ¿Sabes qué, Miguel? Ven. Pero no a mi departamento. Nos vemos en el Café Luna en 1 hora. ¿El Café Luna? ¿Por qué ahí? Porque ese es el lugar donde mi mamá se reunía con su amante. Me parece apropiado para hablar de mentiras y traiciones. Colgué sin esperar respuesta. ¿Era Miguel? Mamá preguntó tímidamente. Sí. Quiere hablar. ¿Vas a ir? Voy a ir a cerrar esa puerta definitivamente. ¿Ya no lo amas? La pregunta me hizo reflexionar. No lo sé. Tal vez sí lo amo. Pero ya no respeto al hombre que se enamoró de una versión de mí que no sabía defenderse. 1 hora después, estaba sentada en el Café Luna, en la misma mesa donde mamá había planeado destruir mi boda. Miguel llegó con flores y una caja pequeña. ¿En serio trajiste flores? Le dije sin levantarme a saludarlo. Esperanza, sé que la cagué. Así es. La cagaste. Pero quiero arreglarlo. Se sentó frente a mí. He estado pensando en ti todos los días. Ah, ¿sí? ¿Y en qué has estado pensando específicamente? ¿En qué reaccioné por miedo? ¿En que no debía haberte abandonado? ¿Y qué más? ¿En qué? ¿En que te amo? Miguel, ¿sabes qué descubrí en este mes? ¿Qué? Que durante 4 años, tú me amabas como yo era con mi familia. Sumisa, dispuesta a disculparme por existir, agradecida por cualquier migaja de cariño. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces en 4 años me defendiste cuando mi mamá me trató mal delante de ti? Miguel se quedó callado. ¿Cuántas veces me dijiste que mi mamá estaba fuera de lugar cuando yo te contaba cómo me trataba? Esperanza, yo pensé. Pensaste que era normal. Pensaste que yo exageraba. Pensaste que era mi culpa no llevarme bien con mi familia. ¿Y ahora qué piensas? Miguel suspiró. Ahora pienso que tu mamá es una mujer muy enferma que te hizo mucho daño. ¿Y ahora qué? Ahora que ya no soy la víctima callada que era antes, ahora sí me puedes amar. Esperanza, eres la misma persona. No, Miguel, no soy la misma persona. Me puse de pie. La persona que tú conociste era una mujer rota que no sabía su propio valor. La persona que soy ahora sabe que merece un hombre que la defienda en las buenas y en las malas. Yo te puedo defender ahora. Ahora ya no necesito que me defiendan. Ya aprendí a defenderme sola. Miguel abrió la cajita. Era un anillo de compromiso. ¿En serio? Me reí. ¿Crees que me puedes comprar con un anillo después de abandonarme en el altar? No es para comprarte. Es para demostrarte que hablo en serio.
Miguel, hace un mes me dijiste que no te querías meter en telenovelas familiares. Dijiste que yo era demasiado drama para una persona normal. ¿Recuerdas? Estaba asustado. Y ahora que el drama ya pasó, ahora que mi familia ya está desintegrada y no te van a incomodar más, ¿ahora sí quieres casarte conmigo? No es eso. Exactamente es eso. Tomé mi bolsa. Búscate a otra persona para tu vida normal y sin problemas. Yo ya no estoy disponible para hombres que me aman solo cuando soy conveniente. Salí del café Luna sintiéndome más libre de lo que me había sentido jamás. Miguel se quedó ahí, con su anillo y sus flores, probablemente sin entender qué había pasado. Caminé por la avenida Vallarta hasta mi departamento, respirando el aire de Guadalajara como si fuera la primera vez. Por primera vez en mi vida, no le debía explicaciones a nadie. No tenía que disculparme por existir. Cuando llegué, mamá estaba terminando de empacar sus cosas. ¿Cómo te fue con Miguel?, me preguntó. Se acabó definitivamente. ¿Te sientes mal? Me siento completa. Mamá me miró extrañada. ¿Completa? Durante años pensé que necesitaba que Miguel me aceptara para ser feliz. Luego pensé que necesitaba que tú me quisieras para tener valor. Hoy me di cuenta de que no necesito la aprobación de nadie más que la mía. ¿Y la tienes? ¿Tu propia aprobación? La pregunta me hizo sonreír. Sí. Por primera vez en mi vida, me gusto a mí misma. Mamá cerró su última maleta. Esperanza, antes de irme, ¿puedo pedirte algo? Depende de qué sea. ¿Puedo abrazarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía años que mamá y yo no nos tocábamos, excepto por saludos forzados en Navidades. ¿Por qué? Porque en un mes viviendo aquí, viendo cómo trabajas, cómo te organizas, cómo tratas a Diego, cómo pusiste límites con Miguel, me di cuenta de que criaste a una mujer extraordinaria. Yo me crié sola. Lo sé. Y por eso es aún más extraordinario. Me acerqué lentamente. El abrazo fue extraño al principio, tenso, como si ninguna de las dos supiera bien cómo hacerlo. Pero después se sintió, no exactamente como una reconciliación, pero sí como un adiós a la guerra que habíamos mantenido durante 15 años. Carmen, le dije mientras nos separábamos. Sí. Si realmente cambias, si realmente te conviertes en una persona diferente, tal vez algún día podamos ser familia de verdad. ¿Y si no cambio? Entonces seguiré siendo feliz sin ti, pero por primera vez, también estaré bien contigo si decides ser mejor. Mamá se fue esa tarde a su cuarto rentado en la colonia del Fresno. Diego y papá vinieron a ayudarla con las maletas. ¿Cómo te sientes?, me preguntó papá cuando mamá ya se había ido. Bien. Realmente bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vivir mi vida. ¿Ya tienes planes específicos? Sonreí. Sí. Voy a estudiar una especialidad en cuidados intensivos. Ya me aceptaron en el curso del Hospital Civil. ¿Con qué dinero?, preguntó Diego. Con el dinero que iba a gastar en la luna de miel con Miguel. Resulta que cuando no tienes que mantener a un novio que no trabaja y una familia que te sabotea, puedes ahorrar mucho dinero. Diego se rió. ¿Miguel no trabajaba? Miguel trabajaba de vez en cuando. Pero yo siempre acababa pagando la renta, la comida, las salidas. Pensaba que así era el amor. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que el amor es cuando alguien te suma, no cuando te resta. Esa noche, sola en mi departamento por primera vez en un mes, me serví una copa del vino que había comprado para celebrar mi boda. Brindar sola se sintió perfecto. Mi celular sonó. Era un mensaje de un número que no conocía. Hola, soy doctor Ramírez del Hospital Civil. Supe por colegas lo que pasó en tu boda. Quería decirte que admiro tu valentía. Si algún día quieres platicar con alguien que también sobrevivió a una familia tóxica, aquí tienes un amigo. Sonreí. Tal vez había perdido una boda, pero había ganado algo mucho mejor, mi libertad. Y por primera vez en 32 años, eso era más que suficiente. ¿Quieres saber qué pasó después? Diego se convirtió en mi mejor amigo y confidente. Papá comenzó terapia de pareja, consigo mismo,
y descubrió que podía ser feliz soltero. Mamá realmente cambió, le tomó 2 años, pero lo logró. Y yo me convertí en la mujer que siempre debía haber sido, completa, independiente y finalmente libre.